cordial saludo. Bienvenidos a Perspectiva 360, el espacio en donde tratamos los temas más importantes de la realidad económica, política y social que nos cobija a nivel nacional e internacional. En un momento de convulsión e incertidumbre desde el punto de vista político y económico para Colombia, somos convencidos de que la educación es una de las más grandes herramientas que tenemos para transformar la realidad. Una realidad que ha sido difícil durante los últimos años y que desde la pandemia se han venido haciendo grandes esfuerzos, sobre todo a nivel regional, para contrarrestar las incertidumbres, las crisis y la polarización que tenemos nosotros a nivel nacional. Para hablar sobre todo de qué se propone desde el contexto de la educación y qué se ha hecho desde las regiones para transformar estas realidades, tenemos a un especial invitado. Tenemos a Luis Guillermo Patiño, doctor en filosofía, quien ha desempeñado el cargo como secretario de Educación del Distrito de Medellín en dos administraciones, la primera del alcalde Federico Gutiérrez y la segunda que se encuentra en término. Luis Guillermo, bienvenido a Perspectiva 360. Robert, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que van a poder estar viendo y compartiendo este programa. Bueno, Luisgui, tú eres doctor en filosofía, eres licenciado en educación, pero has tenido toda una vida de servicio desde el horizonte de la docencia, de la transformación, del presente y del futuro de la niñez. Cuéntanos un poco sobre tu recorrido, tu formación y de dónde viene sobre todo ese amor por la educación y por el proceso transformador que hay detrás de la misma. Sí, Robert, yo me defino a sí mismo como un maestro. Ha sido siempre mi proyección, profesor desde primaria hasta doctorado, licenciado en educación precisamente de la Universidad de Antioquia y he tomado en mi vida una decisión y es que no importa el lugar donde yo esté, voy a dedicarme a la educación. ¿Y sabes por qué? Porque me he dado cuenta que es ese verdadero motor de transformación social y sobre todo un generador de oportunidades para muchos de los niños y las niñas, no solamente de Medellín, sino también del país, que tienen como única opción para hacer muchos de sus sueños realidad la educación. Eso lo hemos estudiado, lo hemos aplicado y nos hemos dado cuenta que es el acto de justicia más potente que puede tener cualquier sociedad y es un sistema de educación público y privado eficiente que permita no solamente la movilidad social, sino económica y cultural de todos los niños y jóvenes del país. Bueno, es muy bonito lo que dices, Luis Guillermo, porque cuando hablamos de la educación, tú hablas de movilidad social. Yo lo voy a resumir en dos palabras que me gustan mucho. Y sobre todo es un acto de confianza y un acto de esperanza. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de la confianza que le entregan los padres de familia, los niños, los jóvenes, al sistema que los está formando, pero también de esperanza, porque se supone que a través de ese ejercicio de educación van a comenzar a transformar sus vidas y a tratar de luchar por un futuro mucho más próximo. Cuando hablamos de educación, casi siempre nos hemos metido durante los últimos años, es hablar de educación superior, de la educación de las universidades, de la educación técnica, pero nos olvidamos de esa esencia que señalas tú y es la transformación de esa realidad de los niños y niñas. ¿Cuál ha sido tu experiencia como docente precisamente con esos niños, esas niñas y esa transformación en términos de esas realidades? Robert, mire, ha sido muy bonito. Yo hoy me encuentro con estudiantes que tienen 40 años, que les di clase alguna vez en un colegio en la ciudad de Medellín o de Envigado, y me parece maravilloso lo que tú puedes dejar en la vida de un ser humano. Y muchos de ellos, pues no solo se acuerdan de su profesor de sociales, era profesor de sociales, de democracia, de derechos humanos, sino que tienen un recuerdo muy bonito y es que ese profesor, además de enseñarles teorías, de enseñarles en ese tiempo procesos, fechas, situaciones que marcaron el destino de la ciudad y del país, también
los formó para la vida. Y formarlos para la vida es generar en ellos unas posibilidades también de ser mejores seres humanos, de entender que hay valores como el respeto, como la honestidad y como la confianza que no tienen precio y que a veces son más importantes que cualquier teoría o cualquier formación en términos técnica. Entonces, lo que a mí me ha quedado siempre como maestro es que nosotros somos responsables de una educación integral, que no solamente nuestros estudiantes y alumnos y jóvenes sean competentes en el ámbito de una área académica fundamental, sino que sean mejores personas, mejores ciudadanos, cuando crezcan que sean mejores padres de familia y que puedan aportar a resolver muchos problemas, no solamente de su casa, del barrio, sino de la sociedad. En la medida que nosotros, como tú lo decías, veamos en la educación ese acto de confianza y de esperanza, vamos a tener también unos mejores ciudadanos, vamos a tener personas que le aporten realmente a resolver muchos de los problemas que tiene la sociedad, que sean sensibles, que les duela lo que está pasando con el otro. Me hiciste devolver en el tiempo a muchos años atrás, sociales. Y imagínate que en diferentes conversaciones que uno va sosteniendo, sobre todo con los jóvenes, cuando estamos metidos en este contexto de transformación de educación, uno se pone a hablar, ¿y cuál es su materia favorita? Y la gran mayoría dice sociales, ¿cierto? Porque precisamente enseñan, además de una serie de conocimientos técnicos, valores y situaciones y contextos que sirven para la vida. Pero no solamente te quedaste como maestro de colegio, tú fuiste coordinador de programas de maestría, de programas de doctorado. ¿Cómo es ese salto y esa diferencia entre la formación que se hace, Luis Guillermo, a los niños frente a la educación o a la formación ya de adultos en épocas o en contextos de alta formación, como son programas de pregrado, maestría y doctorado? Sí. Robert, afortunadamente, como te decía, he creído siempre que la educación y que el papel de los maestros es fundamental. Por ejemplo, yo considero que un maestro, como lo es en muchas sociedades, los deportistas, los cantantes, los científicos, deben ser referentes, ¿cierto? Y una de mis luchas en todos los espacios donde me he desempeñado es que el maestro sea tratado como un referente, que sea una profesión digna, porque tiene en sus manos lo más importante que puede tener cualquier sociedad, como es la formación y la transformación de la vida de los niños, de los jóvenes y de las personas que se están formando. Entonces, en todo ese proceso de formación, yo también he sido profesor universitario por cerca de 20 años, he sido decano por mucho tiempo de ciencia, o fui por mucho tiempo decano de ciencias políticas en la UPB. Y allí me di cuenta de algo, Robert, y es que precisamente muchos de esos jóvenes que venían de los colegios y que eran líderes, querían no solamente tener una excelente formación en términos teóricos de lo que era el Estado, de lo que eran los regímenes políticos, la democracia y todo lo que tiene que ver con ese sistema de partidos y de la ciencia política, sino también que me di cuenta que ellos querían también participar y transformar las vidas desde lo público de los ciudadanos de su Medellín y también de su país. Entonces hay una anécdota muy bonita y es que yo he tenido la posibilidad de ser profesor, por ejemplo, de Federico Gutiérrez. Yo lo conocí precisamente siendo profesor de él en una especialización, pero muchos secretarios, directores de despacho, ministros, asesores y hoy jóvenes que están en el consejo y demás entendieron que era a través de una formación sólida en las universidades donde ellos iban a adquirir ese bagaje teórico que les iba a permitir tener herramientas para luego aplicar en el mundo público, que decidieron precisamente formarse para después de esa sólida formación, tener la posibilidad de aplicar esos conocimientos en políticas públicas, ¿sí? En asesorías, en control político y en generar realmente muchos procesos bonitos de cambio y de transformación. Entonces, hay algo que a mí me ha permitido la academia
y la política real, y es que me di cuenta que, por supuesto, muchos de esos procesos teóricos y muchas de esas herramientas que nos dan las ciencias políticas, las políticas públicas, las relaciones internacionales, uno sí las puede aplicar para resolver problemas concretos de ciudad. Y los puedo, Robert, presentarte algunos muy concretos ya cuando pasé al otro lado y pude ser también secretario de Educación. Claro, que ahí es donde yo quiero ya entrar a profundizar, y es que realmente detrás de las ciencias sociales existe una formación en sensibilidades frente al bienestar de la sociedad, el bienestar de la comunidad. Y más aún cuando uno es docente, uno tiene una vocación de servicio. Entonces ahí te iba a preguntar, Luis Guillermo, ¿cómo fue ese tránsito o ese paso de esa vocación de servicio desde la docencia, desde la formación, a atreverse a dar el salto al servicio público, pero manejando, gerenciando una de las carteras, yo creo, más bonitas que puede tener un distrito o antes un municipio como era Medellín, que es precisamente la educación? ¿Cómo fue ese salto de docente, de decano, de coordinador de programas a secretario de educación? Robert, es una experiencia muy bonita porque, como se los he manifestado, yo por naturaleza soy maestro. Yo creo que es lo que más me gusta hacer en la vida y lo que mejor hago en la vida. Eso dicen muchos de los estudiantes que he tenido la fortuna de compartir con ellos. Precisamente es una anécdota muy bonita y es que estando precisamente en una facultad de ciencias políticas, en ese tiempo conocí a un concejal de Medellín que llamaba Federico Gutiérrez. Tenía 28 años y yo 29. Y ahí en una formación de diplomados y de especialización nos conocimos, compartimos ideas sobre la ciudad y sobre el país y terminé yo siendo un asesor. Pasé de ser profesor a un asesor en el ámbito político a Federico Gutiérrez cuando era concejal. Luego lo asesoramos en todo su trabajo para lanzarse la primera vez a la alcaldía, un primer intento que no lo logró, el segundo logró ser alcalde y fue muy bonito porque hablando con él me dijo, Luis Guillermo, hombre, qué bueno, tú que hablas tantas cosas allá en el salón de clase, que parece que tuvieras claro cómo se resuelven los problemas en el tablero, te invito para que des ese paso y vengas y puedas Aportar realmente, sí. comprometerte y aportarle a la ciudad desde una cartera que sé que te gusta mucho y es la educación. Y ahí terminé, Robert, dando ese salto a una experiencia maravillosa como ha sido siempre ser secretario de Educación de Medellín, porque realmente me di cuenta que muchas de esas cosas, tú que eres un académico, que uno aprende realmente en la universidad, sí puede aplicarlas al campo real, sí puede resolver problemas y sí puede generar unas mejores condiciones de vida para muchos de los niños y jóvenes de la ciudad. Eso me parece muy importante, como lo señalas dentro de la historia, porque existe una falsa creencia o una especie de paradigma que señala que entre la academia y la realidad hay una brecha gigante, porque es que de la academia somos demasiado teóricos, demasiado, digamos, paradigmáticos, y que Los lo que soñadores, dicen hacemos otros. utópicos, que lo que hacemos realmente no sirve para impactar en la sociedad. Y este es un ejemplo real de que lo que hay en el aula de clase, lo que se trabaja desde la teoría, desde la epistemología, desde la academia, puede de verdad, con un ámbito de vocación y de realidad, llegar a resolver esos problemas reales. Luis Guillermo, ¿cuáles fueron esas ejecutorias más importantes y esos alcances, digamos, o esos hitos más exitosos en la transformación educativa del distrito de Medellín? Robert, hubo algunos muy significativos, pero hay uno que a mí me ha tocado siempre el corazón y creo que ha sido y será mi gran bandera siempre, y es luchar para que todos los niños y jóvenes de Medellín estén en el colegio. O sea, quien lo creyera, y en una ciudad como Medellín todavía hay muchos niños y jóvenes que están en la calle y precisamente estudiando
Analizando la data, nos dimos cuenta que en Medellín, por ejemplo, en ese primer periodo de alcaldía de Federico Gutiérrez, la deserción había aumentado y estaba en cerca de 3,5%. Eso quería decir que habían cerca de 30.000 niños y jóvenes que por alguna razón no estaban estudiando. Y creamos un programa muy bonito que todavía existe, que se llama En el Colegio Contamos con Vos. Y aquí, Robert, cambiamos la manera cómo hacíamos para que los niños que no estudiaban regresaban al colegio. Casi siempre se esperaba que los papás fueran y los matricularan, se hacían campañas en televisión, en radio, pero nos dábamos cuenta que a pesar de eso no llegaban muchos. Y creamos con el alcalde una estrategia muy linda y fue crear un equipo gigantesco de la alcaldía y de la Secretaría de Educación para ir a los barrios, a todos a los parques, a las plazas, a los semáforos, a buscar los niños con un megáfono en mano y a decirle a los papás que no podían dejarlos en las calles, y desde ahí iniciamos desde la calle un proceso de matrícula que permitió tener la deserción más baja de toda la historia de Medellín en ese periodo, llevarla a 2,4%, y eso en términos de seres humanos, porque podrá decir mucho nada, es que logramos recuperar más de 8.000 niños y niñas que estaban en la calle pidiendo monedas, trabajando, siendo explotados laboral y sexualmente, llevarlos al entorno protector por excelencia que son los colegios. Entonces eso fue, Robert, muy lindo, y es algo que hemos continuado entre el 2016 y año y medio de 2024 y 25. Hemos logrado matricular más de 22.000 niños que estaban en la calle. Por eso les digo que es un programa muy bonito, porque realmente transforma vidas y permite que los niños estén en el lugar donde deben estar, desarrollando todas sus capacidades y su talento. Luis Guillermo, es que de verdad a veces no nos sentamos a analizar, pues nuestra constitución dice que la educación básica se supone que debe ser gratuita y obligatoria, pero la realidad que embarga a muchas regiones del país, y nuestra ciudad no es la excepción, es que muchos niños en época de estudio no pueden acceder realmente a la educación porque se tienen que dedicar a ayudar económicamente a sus familias. Entonces, llevarlos o sacarlos, digamos, de las calles, sacarlos de las condiciones en las que están haciendo otro tipo de actividades, no es solamente darles un acto de esperanza y, como tú muy bien lo señalabas ahorita, de movilidad social, sino también tener la posibilidad de alejarlos de la violencia, porque en un entorno cada vez más complejo, donde la criminalidad, donde la violencia, donde las tentaciones están al acecho, se convierte realmente en un acto de construir patria. Pero ¿cómo hacemos entonces para poder ayudar a esos niños que de pronto quieren estudiar? Están en la época de estudio, pero no lo pueden hacer no porque estén metidos en la violencia, sino porque están afrontando una condición de ayuda o de trabajo para solventar las necesidades de cada familia. Robert, mira, hoy la ciudad de Medellín tiene una serie de programas que permiten que, diría yo, todos los niños y jóvenes de la ciudad tengan oportunidades en el sistema escolar. Entonces, por ejemplo, en esas búsquedas era muy bonito, porque nosotros íbamos a los lugares donde había en algún momento problemas de violencia, de deserción. Todo esto era con data. Por eso te decía que es tan importante lo que uno aprende también en la academia, porque no era improvisado, eran lugares georreferenciados donde teníamos datos de problemas sociales, de problemas de violencia, de niños que abandonaban el colegio, y finalmente lo que hacíamos, Robert, es llegar con toda la institucionalidad. Entonces, iba a educación, pero también inmediatamente para esos niños que de pronto tenían que trabajar, pero quiero decirlo, muchos de ellos en la mayoría de los casos no trabajan porque quieren trabajar. Muchos de ellos son obligados a trabajar, son explotados muchas veces por un padre de familia o por un cuidador. Son alquilados a veces, como nos pasaba con niños indígenas en Niquitado, por una madre irresponsable y por un explotador. Entonces,
lo que hacíamos nosotros es ir con ese grupo de apoyo interinstitucional y lográbamos no solamente garantizar el cupo escolar, sino también alimentación escolar para el niño para que no desertara, transporte escolar también a muchos de ellos si estaban lejos del colegio, pero además llegaba los programas de inclusión para acompañar a las familias en términos de subsidios, de alimentos, de empleos, de generación de empresa, de muchos de los programas que no tenían y por estar en condiciones de pobreza podían acceder. Entonces, lo que hacíamos era una intervención integral. Es Integral. más, Robert, es algo tan bonito que fue uno de los programas y es uno de los programas estrellas de nuestro alcalde. Federico dice esto de ese programa del Colegio Cuenta con Voz. Él decía, miren, ese programa es el programa más importante que yo tengo de seguridad. Quien creyera, Claro. una visión de seguridad integral, porque todos estos niños que están en el colegio, que van a formarse también a muchas de las universidades de la ciudad de Medellín, son niños que les quitamos muchas veces a estas personas que los quieren manipular, reclutar o explotar en los barrios. Entonces, esa es la mejor inversión en seguridad, que los niños y jóvenes estén estudiando y tengan oportunidades de formarse. Y gracias a eso, Robert, entonces también nos dimos cuenta que hubo disminución, por ejemplo, cuando muchos de estos niños y niñas llegaron a los colegios de embarazos adolescentes porque estaban acompañados de un programa especial para prevenir, bajamos y disminuimos tasas de consumo de sustancias Alucinógenas. Es que se alucinógenas hace en el una colegio. Es algo integral. muy bonito porque es un trabajo integral y algo, Robert, que también es muy lindo y de pronto la ciudad no sabe, y es que Medellín acogió y acoge a más de 30.000 niños, niñas y jóvenes venezolanos que llegaron a la ciudad por todo lo terrible que ha pasado con el régimen de Maduro y que Medellín les abrió las puertas y hoy están en los colegios con las mejores condiciones para que esos niños no estén en las calles siendo explotados, sino que tengan un proyecto de vida también en la ciudad de Medellín. Claro, ahí es donde se demuestra realmente el poder transformador de las regiones en un momento en donde cunde la incertidumbre en muchos contextos. Hemos hecho varios análisis desde varias perspectivas y económicamente tenemos un susto muy grande por la situación que viene generando, viene trasladando los indicadores principales de la economía. Venimos con una de las tasas de crecimiento económico más bajas de los últimos años. Venimos con una inflación que, si bien ha venido cediendo, no lo ha hecho al ritmo que lo ha logrado en otros países. La confianza inversionista cada vez se aleja más. Rompemos o estamos a punto casi que de transformar con una ruptura la relación con un aliado histórico como son los Estados Unidos. 25 años de relación en casi que el último año se han ido al traste y vienen pasando muchas cosas en el país que nos demuestran que el poder de transformación realmente está desde las regiones. ¿Cuál es tu opinión, Luis Guillermo, frente a los problemas que vienen aconteciendo de orden nacional? Porque si bien nosotros podemos mirar lo que viene pasando en Medellín, y Medellín es una totalmente distinta a la que teníamos hace 2 o 3 años, miramos y es una especie de burbuja, un punto de contención lo que viene pasando en nuestra ciudad frente a la realidad del país. Luis Guillermo, como el profesor de sociales, como el doctor en filosofía, como aquella persona que como secretario de educación tuvo que ver en la transformación de la vida de todos estos niños y niñas del distrito, ¿cuál es la lectura que hace de lo que está viviendo Colombia en este momento? Robert, de verdad que uno de mis temas de estudios preferidos en la academia siempre fue la política latinoamericana y los procesos que se han dado al interior de ella. Y uno de los fenómenos más profundos que ha habido América Latina a través de sus décadas es el fenómeno del caudillismo, del autoritarismo y del populismo. Y lo estudié en muchos países, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, como Nicaragua, y hoy veo con mucha preocupación que hay en nuestro país una línea de gobierno
que está llevando a la nación, como lo dice nuestro alcalde Federico Gutiérrez, a un salto al vacío sin paracaídas, porque de alguna manera lo que se está haciendo es atacar sectores tan importantes como el económico y la empresa privada. Hay una estrategia sistemática por debilitar las instituciones, por generar una visión mesiánica del gobierno, por generar la confrontación directa entre los colombianos y algo que es supremamente peligroso y que se ve en muchos de estos regímenes autoritarios, y es que empiezan también desde adentro, no solamente a destruir los pesos y contrapesos que son tan importantes en una democracia, La sino que separación de poderes. empiezan a atacar directamente las normas, las constituciones, y en ese momento yo veo una enorme personalización del poder en el presidente actual colombiano Petro, que finalmente le hace mucho daño al país, no solamente en el presente, sino también hay que tener cuidado porque esto es una muestra de lo que puede venir para Colombia. Bueno, es una radiografía compleja porque haciendo ese recorrido por esas historias de populismo y autoritarismo en las diferentes naciones latinoamericanas, hemos visto que lo que empieza mal termina realmente mal. Hemos visto el ejemplo y yo creo que nadie más que nosotros los colombianos se ha podido dar cuenta del ejemplo que implica Venezuela, una nación que realmente en la década de los 80 pudo haber sido una de las naciones más ricas de América Latina, en una época que fue reconocida como la década perdida de América Latina. Venezuela y su petróleo eran considerados, Caracas era la Miami de Sudamérica, o sea, todo el mundo tenía que ver con un nivel de vida, una calidad de vida tremenda, y en cuestión de casi una década en manos del chavismo se acabó el país. Hoy en manos de un dictador, los análisis que a veces hacemos es que puede llegar a caerse el chavismo, puede salir Maduro del gobierno, pero se demoraría Venezuela cerca de mínimo 2 o 3 generaciones en volver a recuperar su rumbo como país. Colombia está viviendo una situación muy particular, pero en donde en las regiones yo creo que está el poder de transformación y sobre todo en materia de educación. Pero hay también unas grandes preocupaciones y que yo quisiera empezar a abordar con unos temas puntuales y es, por ejemplo, Luis Guillermo Patiño, que piensa alrededor de lo que viene pasando con la desfinanciación y el apoyo que se le está quitando al ICETEX, que contribuye precisamente a la educación de las clases más vulnerables. Mira, esa ha sido una de las grandes preocupaciones que se ha tenido en el país, porque el presidente llega con un discurso precisamente que era para apoyar a los jóvenes, para apoyar a la educación, y finalmente ha sido un fiasco. Ha sido muy triste que promesas, por ejemplo, Robert, como la construcción de 100 universidades nuevas o educación superior en el país, no se haya iniciado ninguna, y que muchos de esos jóvenes que tenían esa esperanza en muchas regiones apartadas hoy lo vean como un imposible. Y es parte de ese discurso que yo quiero señalar que reproducen estos líderes personalistas, y es la demagogía. Son discursos que muchas veces para algunos son muy atrayentes, pero que no tienen la capacidad de materializarse y que se quedan simplemente En en el promesas papel. vacías. Así es. Entonces, en el caso del ICETEX ha sido muy triste porque miles de jóvenes que ya tenían sus créditos, se les quitó la financiación de los intereses, lo que hizo que estos créditos se volvieran mucho más caros y que miles de ellos tuvieran que irse de la educación superior. Y lo peor es que más o menos 40.000 jóvenes nuevos que tenían la aspiración de tener un crédito nuevo en el ICETEX para formarse en cualquier universidad
privada, por ejemplo, del país, como la Universidad Medellín, entre otras, no pudieron acceder a ese crédito. Entonces, ese sueño para muchos de tener una formación superior de alta calidad se ha quedado por fuera. Igualmente lo vemos en el sistema de la educación básica y media, los recursos para el PAE en las regiones no llegan, los recursos para formar a los maestros no llegan, destruyó el sistema de salud no solo de todo el país, sino también de los maestros. Hoy hay más de 800.000 maestros y sus familias que no tienen acceso a una salud de calidad, no están recibiendo los medicamentos, no están accediendo a citas, y muchos maestros que son mayores de 40 años, en promedio, la mayoría están entre los 40 y 50 años y que tienen enfermedades que merecen atención, como lo es enfermedades de presión, enfermedades del corazón, no están recibiendo la atención adecuada. Entonces, Robert, en conclusión, en el sistema educativo, una cantidad de promesas que no se han cumplido. El gobierno Petro ha engañado a los jóvenes a través de ese discurso, y el pretexto, como lo hacen todos estos líderes que son incapaces de desarrollar políticas públicas, de gestionar, de implementar, es decir, que no lo han dejado desarrollar sus reformas, pero detrás de ellos hay una gran incompetencia y una gran incapacidad de gestión Eso iba a tocar yo, precisamente una incapacidad de gestionar. Y ya habíamos visto una y de experiencia. ejecutar, Claro, Robert. es que tenemos uno de los presupuestos más bajos de ejecución con una cantidad considerable de recursos. En algún momento hacíamos un análisis que en la pandemia se tenían cerca de 289 billones de presupuesto en la pandemia en el año 2020, y ahora en el año 2025 el presupuesto es el doble, pero el nivel de ejecución cada vez es más bajo y nos enfrentamos a una serie de temores, una posible reforma tributaria, una ley que trata, un proyecto de ley que entra en reversa para la mayor parte de los colombianos, que busca darle impunidad a ciertos grupos o específicos, digamos, de personas en este país, que es sumamente peligroso ante un 2026 que se viene con toda, porque tenemos elecciones y esperamos tener elecciones presidenciales, pero también de Congreso. Somos muy buenos los colombianos, Luis Guillermo, en hacer diagnósticos, en analizar cuáles son las situaciones que vienen afrontando los problemas o generando los problemas que tenemos, pero a veces somos muy cortos en tratar de establecer alternativas de solución o propuestas de solución. Pensemos y pongámonos a jugar y a pensar en el futuro. Si Luis Guillermo Patiño tuviese la posibilidad de intervenir, de tomar decisiones, de hacer propuestas para que realmente el rumbo que está tomando el país cambiara, ¿cuáles serían esas propuestas? Atrevámonos a jugar, Luis Guillermo. Bueno, Robert, eso digamos que es demasiado grande, ¿sí? Me parece que hay que ser, digamos, cuidadosos, pero lo que yo quiero señalar, por ejemplo, en materia educativa, que es un sector, diría yo, clave para cualquier sociedad, no se puede transformar una sociedad, no se puede llevar bienestar, no se puede llevar un desarrollo y un crecimiento económico sin educación en ningún país. Creo que esa sería una de las cosas, Robert. Es decir, deberíamos ponernos de acuerdo los colombianos, que somos tan diversos, que a veces tenemos tantas confrontaciones, en unos puntos básicos para trabajar, no como partidos, para trabajar no como personas individuales, sino como una apuesta real para salir adelante de muchas de las crisis que tenemos. Y uno de ellos es transformar la educación en todos los niveles del sistema de formación, no solamente pública y privada. Y mira, Robert, aquí hay un dato que es claro y que lo han logrado experimentar las sociedades que le han apostado al desarrollo a largo plazo. Y es que por $1 que tú inviertas en educación en la primera infancia,
Y si tienes unas políticas públicas para generarle a ese niño y a ese joven a lo largo de su proceso acompañamiento, cuando él tenga una mayoría de edad, esa inversión en $1 se va a multiplicar por 16 veces en cuanto a en generación de oportunidades y de riquezas, no solo para ese joven y su familia, sino para el país. Entonces, lo primero, un sistema educativo que permita que los jóvenes más pobres de Colombia, que son el 80%, estén no solamente en el sistema, sino que tengan en una educación de calidad. Y que no vayan a desertar, que Y se queden hoy ahí. que se queden, Robert. Y entonces hoy, si tú ves cuáles son para Medellín, para Antioquia y para Colombia, esa gran apuesta que puede permitir generar no solamente una riqueza académica, sino también material, la encontramos en un sector que ha crecido mucho y es precisamente el de las industrias creativas, de servicios y del entretenimiento. Entonces, si como sociedad logramos mantener a todos nuestros chicos en el sistema, pero además les damos una educación pertinente y de calidad, no solamente para que sean bachilleres, sino para que ellos logren desarrollar unas competencias del siglo XXI, no solamente en términos humanos, sino en términos tecnológicos, en términos de capacidad creativas, en términos de capacidad cultural. Muchos de esos jóvenes, como lo han hecho países, por ejemplo, como Corea o como Singapur, cuando salgan del colegio, no van a querer simplemente, como pasa en el país, ser o aspirar a ser ingenieros, abogados, politólogos, sino que ellos mismos desde el colegio van a desarrollar unas competencias que les va a permitir desarrollar muchas veces sus propios negocios y emprendimientos, encadenarse en el sector productivo, encadenarse con empresas nacionales e internacionales que los están buscando cuando tienen unas competencias básicas en ese ámbito. Y luego sí, muchos de esos niños y jóvenes que yo me di cuenta, mira esta cifra, Robert, hoy el 60% de los jóvenes que terminan bachillerato en el país se quedan por fuera. Hoy el 40% de los chicos de Colombia ni estudian ni trabajan y se pierde todo ese potencial. Entonces, si logramos tener una formación no solamente dentro del sistema clásico educativo, sino que les damos herramientas para que estudien inglés, para que estudien software, para que estudien industrias digitales y creativas, como lo está haciendo Medellín, van a ser chicos que no solamente van a generar sus propios ingresos muy rápido, sino que después, sí, si quieren, termine su carrera universitaria, pero darles herramientas para que ellos puedan no solamente generar sus propios emprendimientos, sino también para una industria que los está requiriendo. Yo he tenido muchos diálogos estos días con muchos empresarios de la industria de Medellín, de hoteles, de turismo, de entretenimiento, y dicen, no tenemos los chicos preparados para generar ese valor agregado que Claro. necesitamos a muchos Ese es un productos. contexto incluso, Luis Guillermo, para ir cerrando, de pertinencia. A veces, vuelvo y señalo, tenemos claros los diagnósticos, tenemos claras las bases del problema, pero a veces también desde el contexto real, cuando llegamos o cuando no tenemos los líderes que realmente deben tomar las decisiones, es que se ven esas situaciones. Por eso es que logramos ver que en Medellín las cosas se vienen dando de una forma distinta, que hay que llevar esa situación y ese ejemplo al país. Luis Guillermo, ya para cerrar, de una forma breve, yo quisiera un mensaje a esos jóvenes, a esa audiencia joven que de pronto puede estar un poquito con incertidumbre, desesperanzada frente a muchas de las situaciones económicas, al ver que se le vino abajo su subsidio al ICETEX, de que no va a poder ingresar a la universidad. Un mensaje de esperanza, que es lo que más necesitamos en este momento, y de confianza sobre todo de que las cosas, pero para bien, podrían cambiar. Bueno, entonces, Robert, para concluir, la primera es, frente a esa pregunta que me hiciste, que te dije que eran muchas cosas, yo sí creo que la primera apuesta grande de cualquier sociedad para transformar las realidades y las condiciones de vida de todas las personas es la educación. Esa debería ser el gran proyecto
de nación que permitiría resolver muchos de los problemas que tenemos hoy. La educación es el único mecanismo que permite nivelar la cancha. Cuando yo hablo de nivelar la cancha, es que es por medio de la educación, como los niños, el 85% más pobre del país, van a tener la posibilidad de salir adelante. Porque mira, Robert, a muchos de los niños les toca chutar de para arriba. Haz de cuenta jugar un partido chutando Es de una loba. corriendo Es hacia muy arriba. complejo. Entonces, cuando generamos unas mejores condiciones educativas, les vamos a permitir que ellos estén en unas condiciones para desarrollar todas sus capacidades y talento, como lo tiene cualquier niño que estudie en un colegio privado. Entonces, el mensaje final es eso, a los chicos, a los niños, a los jóvenes del país, y es que jamás pierdan la ilusión y la esperanza, que no se dejen llevar por discursos autoritarios, por discursos tristes y por discursos violentos, que entiendan que a pesar de las dificultades, ellos no son solamente el futuro, sino el presente, que tienen muchas capacidades, que tienen muchos talentos y que hoy no solamente el país, sino el ámbito internacional les va a permitir también, si estudian, si son juiciosos, si son disciplinados, si son creativos, hacer muchos de esos sueños realidad, que entiendan que tienen un gran potencial y que hoy, por ejemplo, una ciudad como Medellín, a cualquier niño o joven les ofrece oportunidades muchísimas desde el nivel formativo, educativo, cultural, para que ellos potencien su liderazgo, su talento y emprendan ese camino que les va a permitir también consolidar un proyecto de vida. Entonces yo siempre les digo a los jóvenes, ustedes tienen una gran capacidad, no se dejen llevar ni por los malos ejemplos, ni por los bandidos, ni por los criminales, sino por los buenos ejemplos, por los buenos referentes. Robert, y termino esto, es tan triste que un gobierno como el de Petro quiera colocar como referentes de país a los que han violado, masacrado, han generado violencia y han revictimizado a muchos de los ciudadanos de Colombia. Eso es muy triste, esa es una sociedad que no tiene futuro, a los que deberíamos colocar en los grandes escenarios, en las grandes plazoletas, son a los jóvenes de Colombia, que con mucho esfuerzo se trabajan y los ciudadanos se levantan a trabajar honradamente, a los deportistas, a los artistas, a los líderes, A a los los reggaetoneros, a emprendedores. los emprendedores, a los profesores que sueñan con un futuro mejor, pero aquí se están transgrediendo los valores. Hoy el héroe es el bandido, hoy el héroe es el tramposo, hoy es el héroe el que masacró. Entonces es muy triste porque realmente los que son referentes, los que son ejemplos, los que salen realmente con su esfuerzo adelante, los quieren minimizar. Y lo que tenemos que hacer nosotros como ciudad es ponerlos enfrente y decir, son los ejemplos, son los referentes y son los que nos tienen que mostrar el camino. Eso me lleva, Luis Guillermo, así con una conclusión muy cortica, es que los buenos somos más y que los jóvenes, sobre todo, que son el futuro del país, aquellos sobre los cuales debe cerrarse el propósito de formación y transformación, se atrevan a soñar. Luis Guillermo, bienvenido siempre a esta tu casa en Perspectiva 360. Muchas gracias, Robert, por esta invitación. Bueno, a todos ustedes nos vemos en una próxima emisión o próximo capítulo de Perspectiva 360.